Muy bien, hablamos de los inquilinos porque después de finalizado el decreto 320/2020, justamente que daba la posibilidad de a los inquilinos no ser desalojados, pero también de extender los contratos, ya los inquilinos rionegrinos se están agrupando para pedir algunas normas que puedan responder a las necesidades que tienen una vez caído este decreto. Hay que tener en cuenta que la Unión de Inquilinos Rionegrinos manifestó en las últimas horas, después de hacer un relevamiento, que el 44% de los inquilinos de la provincia hoy está endeudado. Un 66,7% de los inquilinos rionegrinos manifestó no haber percibido ningún tipo de ayuda del Estado, mientras que el 45% de ellos manifestó haber sufrido algún tipo de abuso por parte de los integrantes del mercado inmobiliario. Para ello estamos, y para conocer un poco más sobre este tema, estamos en contacto con Roberto Díaz, que es el presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos, que nos atiende muy gentilmente. Díaz, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, realmente preocupados por estas cifras, por estos números que ustedes nos acercan. ¿Cuál es la situación que están atravesando los inquilinos rionegrinos? Bueno, muy compleja, la verdad, porque obviamente que con todo el año económico que tuvimos el año pasado, bueno, parte de que no se termina de recuperar, y sobre todo con los cierres que genera cierta intermitencia en la generación de ingresos, ¿no? En muchas familias que no están vinculadas a actividades esenciales, o están vinculadas al comercio o al turismo, que para nuestra provincia es muy, muy importante. Entonces, esa misma razón es la que ha llevado a que muchas familias se hayan endeudado enormemente y hoy estén en una situación muy compleja porque no pueden quedarse en la vivienda donde están, porque han acumulado deuda y te están pidiendo que se vayan de la vivienda y que paguen además toda la deuda junta, y tampoco pueden mudarse porque no tienen los ingresos suficientes para hacerlo. Con lo cual quedan expuestos a juicios por desalojos, que si bien todavía no hay una cantidad como Capital Federal o Córdoba, está habiendo una denuncia por día aproximadamente en promedio, que es bastante para nuestra provincia, y obviamente que bueno, muchos inquilinos terminan en peor situación que la que estaban al principio. Digamos, no hay hoy ninguna ley, ningún decreto, ninguna reglamentación que le permita salir por lo menos empatado de esta situación, sino sale más endeudado, sale vendiendo, digamos, hasta pertenencias para poder pagar el alquiler o poder comer, y además con juicios contra ellos para desalojar la vivienda sin tener a dónde ir. Díaz, con respecto, por ejemplo, a esta nueva ley de alquileres, ¿lo han visto de manera positiva, negativa? Nos comentaban algunos integrantes del mercado inmobiliario que ha impactado, al menos para ellos, de manera negativa. ¿Es así? No, lo que pasa es que, bueno, obviamente el mercado inmobiliario dice esto porque hay más regulaciones para el mercado, Claro. que es las que antes no había. Entonces, obviamente, a ellos no les gusta que tengan que registrar los contratos en AFIP, porque tenían el 80% de los contratos sin registrar y el Estado no los podía controlar. Igual todavía estamos lejos de que haya un registro más o menos decente. Entonces, sin tener registro, sin pagar impuestos, obviamente que a ellos les molesta ese tipo de regulación. Pero, por ejemplo, el tema del precio no está regulado. Eso ellos hicieron muchísima fuerza en el Congreso de la Nación para que no se regulara el precio de los alquileres, con lo cual hoy están aumentando enormemente, entre un 40, 45, hasta un 120% el valor de las propiedades, justamente porque está la ley de alquileres, dicen. Entonces, como la ley regula, ellos dicen, bueno, utilizamos los mecanismos que todavía no tiene la ley regulados para poder aumentar todo lo que no vamos a poder aumentar en el segundo y el tercer año de contrato. Entonces, bueno, la verdad que a ellos obviamente no les conviene, a los inquilinos un poco más que el anterior, por lo menos. Claro. Díaz, nos llama la atención este alto porcentaje de inquilinos. El 45% manifiesta que sufrió de alguna manera algún tipo de abuso por parte de representantes inmobiliarios o integrantes de la cadena inmobiliaria. ¿Es así? Esto preocupa, ¿no? Sí, y te diría que el dato debe ser un poco más elevado, porque, por ejemplo, en cuanto al cobro de la comisión inmobiliaria, que en la provincia de Río Negro tenemos la ley provincial que crea el Colegio de Corredores y Martilleros Públicos. Bueno,
ahí señala que la comisión tiene que pagar el propietario, por ejemplo, como ocurre en Capital o como ocurre en La Pampa. Son las 3 únicas provincias donde está regulado. Después hay otras provincias donde se está discutiendo, se va a discutir en las legislaturas provinciales. Pero lo dice muy claramente y sin embargo no lo cumplen. Te diría, 99% de los inquilinos de la provincia de Río Negro le cobran la comisión y se llevan entre 100 y 200 millones de pesos en negro del bolsillo de los inquilinos al bolsillo de las inmobiliarias. En negro y de forma ilegal. Bueno, el abuso es mucho mayor porque además después no devuelven los depósitos o buscan excusas para no devolver los depósitos. Y la verdad que estamos en un momento muy complejo y esto me gustaría poder señalarlo porque tenemos el decreto 66 a nivel nacional que si bien terminó la regulación del precio y la extensión de los contratos, señala de que tiene que haber mediaciones para las situaciones donde se ha terminado un contrato para que nadie tenga que ser desalojado. Y esto es una responsabilidad del ministro Soria, a quien le pedimos reuniones y nunca nos respondió, y una responsabilidad de pedir la información en las justicias provinciales y poder atender y dar solución habitacional a todas las familias que no pueden pagar el alquiler o que los quieren desalojar y que no tienen realmente ninguna otra salida o que han sido o están siendo presionados por las inmobiliarias para dejar las viviendas y no tienen realmente a dónde ir. Y en esto hay 100 familias en la provincia que nosotros tenemos registrados, que el gobierno nacional no lo tiene, y lo quiero señalar porque después dicen que no hay casos de desalojos, y hay muchísimos. Roberto, gracias por este tiempo y por último, brevemente, si alguien sufre algún tipo de violencia, obviamente siendo un inquilino, ¿dónde puede comunicarse? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, si es el caso de violencia, eso es directamente en la justicia penal, Sí. digamos, eso es un delito, digamos, si alguien te violenta, no importa si sos inquilino o no, pero si alguien te presiona o te corta el gas o te hostiga para que vos dejes la vivienda, hay que pedir una mediación en el Centro Judicial de Mediación de la provincia de Río Negro, que es gratuita para los inquilinos, para los que no tienen ingresos, y después, bueno, obviamente, la justicia civil, digamos, si hay una disfuncionalidad en el contrato y te quieren obligar a firmar algo que no corresponde. Díaz, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. A ustedes, un abrazo enorme.